El mundo del fútbol quedó en silencio. Las portadas lo gritaban con incredulidad. Maradona fuera del Mundial. Pero, ¿qué pasó realmente aquel 25 de junio de 1994? ¿Fue una traición, una conspiración, o simplemente el trágico final de una historia marcada por la gloria y el exceso? Hoy, revivimos uno de los capítulos más oscuros y dolorosos en la vida de Diego Armando Maradona, el día en que el genio fue expulsado de su propio paraíso. 1986, donde Maradona tocó el cielo. No solo ganó el Mundial con Argentina, lo conquistó. En cada jugada, en cada pase, en cada gambeta, parecía que el balón obedecía como si fuera una extensión de su alma. En cuartos de final contra Inglaterra, escribió dos capítulos eternos de la historia del fútbol. Primero, con la infame imagen, dejando atrás a medio equipo inglés como si fueran sombras. Ese día, Diego se convirtió en algo más que un jugador, fue héroe, fue mito, fue el símbolo de una nación. En ese torneo, no solo ganó Argentina, ganó el pueblo. Diego levantó la copa como quien levanta los sueños de millones. En ese momento, estaba en la cima del mundo. Nadie podía tocarlo, pero tras la gloria, vino el infierno. La fama lo rodeó como una jauría. En Nápoli, fue Dios, ídolo, emperador, pero también víctima. El entorno, los excesos, la presión constante de ser perfecto, de cargar un país entero sobre los hombros, lo empezaron a destruir por dentro. Las drogas se convirtieron en una vía de escape, los escándalos, los titulares venenosos, las peleas con el poder y la prensa. Diego ya no solo luchaba en la cancha, ahora peleaba contra sí mismo. Ese contraste brutal, del Olimpo a la oscuridad, fue el precio de ser Maradona, el costo de ser leyenda. Corría el año de 1991, el golpe fue devastador. Diego Armando Maradona, el mismo que había maravillado al mundo en México 86, dio positivo por cocaína. El resultado no solo lo sacó del fútbol por 15 meses, lo sacudió como persona, como ídolo, como símbolo. La noticia fue un terremoto mediático. Los periódicos no tuvieron piedad. Las cámaras lo siguieron como buitres. El mundo creyó que había visto el final, que aquel cometa llamado Maradona, que iluminó el cielo del fútbol por unos años, se había apagado para siempre, que su historia, como muchas otras, terminaría marcada por la tragedia. Pero Diego no era uno más, era fuego puro, orgullo, dolor, rabia, talento. No era de los que se rinden, nunca lo fue. Mientras muchos lo daban por acabado, él se entrenaba en silencio, más lento, sí, más pesado, tal vez, con menos explosión en las piernas, pero con más fuego en el alma. A los 33 años, con el cuerpo castigado y el alma herida, decidió intentarlo una vez más, porque para Diego, el fútbol no era un deporte, era vida, era redención. Y así llegó su última batalla, Estados Unidos 1994. No solo era un mundial más, era su mundial, su última oportunidad de cerrar el ciclo, su revancha contra todos los que lo habían enterrado antes de tiempo. Argentina lo necesitaba, venía de tiempos turbulentos. La selección buscaba liderazgo, inspiración, magia, y aunque muchos dudaban, otros soñaban con ver, una vez más, al Diego de los milagros. Y él quería demostrar que todavía podía ser Dios, que el número 10 aún tenía un último truco guardado, que el héroe caído podía volver a levantarse. El Mundial de Estados Unidos 1994 no era solo fútbol, era una historia de redención, de orgullo, de lucha contra el destino. El 21 de junio de 1994, Diego hizo magia. La pelota volvió a enamorarse de sus pies como en los viejos tiempos. Argentina debutaba en el Mundial frente a Grecia, y a los 60 minutos, la zurda de Maradona volvió a gritarle al mundo que seguía viva. Recibió en la frontal, sacó un misil al ángulo y desató la locura. Pero lo que quedó grabado en la historia no fue solo el gol, fue lo que vino después. Maradona corrió hacia la cámara como si estuviera poseído. La miró a los ojos, gritó con furia. Esa imagen, con los ojos desorbitados, la mandíbula tensa, los puños cerrados, era más que una celebración. Era una declaración de guerra, una señal. Estoy de regreso, no me han vencido. El mundo entero lo vio, y muchos, por un momento, volvieron a creer. 4 días después, contra Nigeria, Argentina volvió a ganar. Maradona, esta vez, no anotó, pero dejó una asistencia brillante para Caniggia, y con ese pase, Diego volvía a ser el arquitecto de los sueños.
el alma de un equipo que empezaba a funcionar. La ilusión se multiplicaba, y si Diego lo hacía de nuevo, y si el héroe caído regresaba para levantar otra Copa del Mundo, pero esa sonrisa sería la última. Después del partido contra Nigeria, lo llamaron para el control antidopaje. Como siempre, nada fuera de lo normal, un trámite de rutina. Diego fue, con el pulgar en alto, acompañado de una enfermera. Sonreía, pero detrás de esa sonrisa había algo que nadie notó, una sombra, un presentimiento, una despedida encubierta. Días después, la bomba estalló. El análisis había dado positivo. Efedrina, un estimulante, una sustancia prohibida por la FIFA. El mundo se congeló. ¿Cómo podía ser? Maradona dopado. Otra vez, el 30 de junio, la noticia se hizo oficial. Diego Armando Maradona era expulsado del Mundial. Una decisión fría, quirúrgica, devastadora. El hombre que había vuelto para una última danza, era echado por la puerta de atrás. Las imágenes dolían, no solo a los argentinos, al mundo entero. Diego, cabizbajo, caminaba lentamente, rodeado de médicos, de dirigentes, de cámaras, como si estuviera siendo escoltado fuera de un crimen. No había esposas, pero sí vergüenza. No había barrotes, pero sí condena. El ídolo se iba, no por la puerta grande, sino por un pasillo silencioso, oscuro, lleno de rumores. Ya no era el héroe del 86, era el escándalo del 94. Y entonces, con la voz quebrada, los ojos llenos de rabia, de impotencia, soltó una frase que atravesó la historia como un rayo. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto, los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Ese grito no fue solo personal, fue político, fue simbólico, fue el rugido de alguien que sentía que lo habían traicionado. Pero fue realmente su culpa. Diego explicó que tomó un suplemento para perder peso, un quemador de grasa, algo que, según él, le dieron sin advertirle que contenía efedrina. Yo confié, decía, no me dijeron nada, y cuando el positivo llegó, ya era tarde. Muchos lo defendieron, dijeron que fue un error médico, una negligencia de su entorno. Otros fueron más allá, y si no fue un accidente y si había algo más, empezaron las teorías. ¿Fue Diego un chivo expiatorio, un ejemplo? Una advertencia. Algunos apuntaron directo a la FIFA, a Josep Blatter, a Joao Havelange, figuras de poder que siempre habían tenido a Maradona como un problema, no como un aliado. Diego hablaba mucho, demasiado para algunos. Criticaba a los dirigentes, a los políticos del fútbol, denunciaba corrupciones. Y eso, en el mundo del poder, no se perdona. Fue una trampa, una purga silenciosa para limpiar la imagen de un mundial que necesitaba héroes dóciles y marcas limpias. Argentina estaba devastada. Los fanáticos lloraban en la calle. Los medios se dividían, unos lo atacaban, otros lo defendían. Pero todos coincidían en algo. La leyenda había sido derribada. Justicia deportiva, o ejecución simbólica, la verdad, quizá nunca se sepa. Lo único claro es que ese día, el fútbol perdió algo más que un jugador. Perdió a su rebelde más amado, a su Dios más humano. Sin su número 10, Argentina perdió más que un jugador. Perdió el alma, la esencia, el fuego sagrado que encendía los sueños en cada jugada. El equipo seguía teniendo talento. Batistuta, Canigia, Simeone, Redondo, pero algo faltaba. Ese algo que no se entrena, no se compra, no se repite, el liderazgo, el espíritu, la locura mágica de Maradona. Y entonces llegó Rumania, un rival que, en el papel, parecía accesible, pero ese día, en los octavos de final, fue una pesadilla. 3-2. Argentina luchó, pero no bastó. El equipo fue como un cuerpo sin corazón. Jugaban, pero no sentían. Corrían, pero sin rumbo. Ya no estaba Diego. No había mirada desafiante. No había gritos de guerra. No había magia. Y así, en una calurosa tarde del 3 de julio de 1994, Argentina quedó fuera del Mundial. No solo fue una derrota, fue el final de una era. El último Mundial de Maradona había terminado en tragedia, no con una ovación, no con una vuelta olímpica, sino con un castigo, con una sombra, con una herida abierta que nunca terminó de cerrar. Esa eliminación dolió, porque todos sabían que no era solo el fin de un torneo,
Era el cierre de una historia, una que había comenzado en las calles de Villa Fiorito y que había tocado el cielo en el Estadio Azteca. Ahora, el cuento terminaba, y no como todos querían, no como Diego merecía. Diego nunca volvió a jugar una Copa del Mundo. Aquel 1994 fue su último baile con la celeste y blanca, pero, irónicamente, su leyenda no murió ese día. Al contrario, empezó a vivir en otra dimensión, porque Maradona era mucho más que un futbolista. Era una contradicción andante, era amado y odiado, criticado y venerado, elevado al cielo por unos, arrastrado al barro por otros. Pero había algo que nadie podía negar: Diego era real, con todos sus demonios, con todos sus milagros. Nunca se escondió, nunca fingió, vivió a su manera, y por eso, lo amaron tanto. No fue un ejemplo de conducta, no fue un santo, pero fue un espejo de lo humano, de las caídas, de la gloria, de la redención. Después del Mundial del 94, el fútbol cambió, la FIFA cambió, Argentina cambió, pero en cada potrero, en cada camiseta con el 10, en cada niño que sueña con una pelota, sigue estando Diego, porque aunque lo sacaron de aquel Mundial, nunca pudieron sacarlo del corazón del pueblo, de la historia, de la cultura. Maradona es eso que no se puede explicar con estadísticas. Es emoción cruda, es gritar un gol con el alma, es llorar de alegría o de rabia. Y cuando el mundo lo despidió en 2020, millones lloraron como si se fuera un familiar, un héroe, un pedazo de su infancia. Porque Maradona no es solo un nombre, es un símbolo, es una cicatriz colectiva, un mito eterno. Y los mitos no mueren nunca. El 25 de junio de 1994, no solo terminó un mundial para Maradona, terminó una era, el último capítulo de un ídolo que había nacido del barro, que se hizo rey con una pelota, y que voló tan alto, que terminó quemándose. Ese día, el fútbol perdió a su estrella más intensa dentro de la cancha, pero el mito no murió, porque los mitos, los verdaderos, no se apagan con un escándalo ni con una sanción. Diego Armando Maradona sigue jugando en la memoria de millones, en cada potrero, en cada mural, en cada camiseta con el 10. No es solo historia, es emoción viva, es identidad, es leyenda, porque Maradona no fue solo un jugador, fue un fenómeno humano, un relámpago que partió la historia del fútbol en dos, y aunque lo expulsaron del mundial, jamás pudieron sacarlo del corazón del pueblo. Y si esta historia te conmovió, si alguna vez viste jugar a Maradona, o simplemente amas el fútbol, suscríbete para seguir reviviendo momentos que marcaron este deporte para siempre. Déjame tu like si disfrutaste el video, y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro capítulo oscuro, legendario o inesperado del fútbol te gustaría ver aquí? Esto no es solo un canal, es una comunidad de apasionados por la historia del balón, y aún tenemos muchas historias por contar. Gracias por ver, y hasta el próximo video fulvinístico.